Existen textos casi completamente desconocidos debido a que se resguardan en cámaras fuertes como auténticas joyas de la humanidad. Algunos, como el libro de lino de Zagreb, ni siquiera han sido interpretados y siguen siendo enigmas lingüísticos. Otros, como los códices mayas, están compuestos principalmente por imágenes y símbolos, y su comprensión depende de la identificación de las figuras dibujadas, muchas de las cuales aún no han sido descifradas. Hoy vamos a descubrir 7 libros antiguos cautivadores que siguen siendo grandes misterios, a pesar de los numerosos estudios a los que han sido sometidos por expertos de distintas disciplinas. Antes de sumergirnos en el tema, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al tanto de nuestras actualizaciones. Número 1. Códice Maya de México. El Códice Maya de México es un manuscrito prehispánico en lengua maya, uno de los 4 únicos documentos mayas que se conocen y el único que se conserva en América. Durante mucho tiempo fue denominado como Códice Groulla por el Club de Bibliófilos Neoyorquinos, y como Códice Sáenz por Josué Sáenz, su primer propietario mexicano. No fue hasta el año 2018 cuando el Instituto Nacional de Antropología e Historia lo renombró oficialmente como Códice Maya de México. El códice salió a la luz por primera vez en la década de 1960 y fue exhibido en 1971 en la muestra El Escriba Maya y su Mundo, realizada en el Groulla Club. El documento contiene una sección con un almanaque de los movimientos del planeta Venus y originalmente constaba de 20 páginas, de las cuales se han perdido las 8 primeras y las 2 últimas. Las páginas tienen una anchura de 12,5 centímetros y la página más alta mide 19 centímetros. Las líneas rojas que enmarcan la parte inferior de las páginas sugieren que originalmente eran más altas, y que el escriba dejó espacio para escribir bajo la figura presente en cada página. De este modo, el manuscrito podría haber medido 250 centímetros de largo, algo similar al Códice Maya que se conserva en Dresde, Alemania. Debate sobre su autenticidad. El primer propietario del códice, el coleccionista Josué Sáenz, afirmó que adquirió el manuscrito, elaborado en papel amate, en la década de 1960, dentro de una cueva en el estado de Chiapas, México, junto a una máscara de mosaico y otros objetos precolombinos. Sáenz prestó el códice al Club Groulla y posteriormente lo presentó en México. Sin embargo, la forma en que fue hallado el documento, fuera de los procedimientos arqueológicos formales, generó dudas desde el principio sobre su autenticidad. En 1972, se realizó una primera prueba de radiocarbono que concluyó que el códice databa entre los años 1035 y 1431. En 2007, el Instituto de Física de la Universidad Nacional Autónoma de México lo sometió a pruebas no destructivas e identificó en él un ingrediente clave de la sal maya, la paligorskita, fechando el manuscrito entre los siglos XI y XII. Una prueba adicional realizada en 2012 lo fechó entre los años 1050 y 1284. Estudios científicos adicionales confirmaron que el papel amate se preparaba en ambos lados con una base delgada de yeso o sulfato de calcio, lo que proporcionaba una superficie lisa para la escritura. También se ha comprobado que tanto el papel como los pigmentos son contemporáneos entre sí. En la actualidad, se acepta que el códice, guardado en la bóveda de la Biblioteca Nacional, data de entre los años 1021 y 1154, lo que lo convierte en el documento más antiguo conservado en México y en el libro más antiguo de América. Contenido del códice. Cada página del manuscrito contiene una representación de una deidad prehispánica que mira hacia la izquierda. En la parte izquierda de cada página hay una columna de signos de días repetidos. Los números a lo largo del margen superior están vinculados al ciclo de Venus, registrado en un sistema híbrido que incorpora tanto los puntos simples usados en Oaxaca y el centro de México, como la numeración con barras y puntos de los mayas. Estos y otros pueblos mesoamericanos otorgaban gran importancia a Venus, que era considerada una entidad guerrera y peligrosa. El ciclo de Venus se dividía en 90 días de invisibilidad en conjunción superior, 250 días de visibilidad como estrella vespertina, 8 días de invisibilidad en conjunción inferior y 236 días de visibilidad como estrella matutina, sumando un total de 584 días. Esto hacía que 5 ciclos de Venus equivalieran a 8 años solares de 365 días, lo que dio lugar a diversas interpretaciones numerológicas. La primera página muestra a Cahuile, el dios del rayo, capturando a un cautivo. En la segunda página se representa a Kimi, una de las deidades asociadas con la muerte. El dios de la tercera página aún no ha sido identificado, y en la cuarta página se vuelve a mostrar a Cahuile, otra vez tomando a un cautivo. En la quinta página se presenta una deidad solar encendiendo fuego en un templo frente a él, usando un dardo lanzado desde Suatltel.
En la sexta página, aparece un dios de la muerte, probablemente Tlahuiescalepantecutli, blandiendo un enorme cuchillo con el que ha decapitado a otra deidad que sostiene por el cabello. La séptima página contiene una deidad no identificada, mientras que en la octava figura un dios pájaro con cualidades de otras divinidades. La novena página presenta una deidad que se ha relacionado con el maíz, y el dios de la décima página es, posiblemente, Tlahuiescalepantecutli nuevamente. Número 2. El libro que revela el destino del Arca de la Alianza en MK-Lacha. Un documento hebreo recientemente traducido afirma desvelar dónde se ocultaron los tesoros del templo del rey Salomón, además de analizar el destino del Arca de la Alianza. Sin embargo, a diferencia de la película de Indiana Jones y En busca del Arca perdida, este libro no revela la ubicación exacta del arca. Señala que esta, junto con otros tesoros, no será revelada hasta la llegada del Mesías, hijo de David, dejándolo fuera del alcance de cualquier aventurero que desee encontrarlo. Según las Escrituras, el templo del rey Salomón, también conocido como el primer templo de Jerusalén, fue saqueado e incendiado por el rey babilónico Nabucodonosor II en el siglo VI a.C., y el Arca de la Alianza, que contenía las tablas de la ley, desapareció desde entonces. El texto traducido, titulado Tratado de los Vasos, narra que los tesoros fueron escondidos por varios levitas y profetas. Dicho tratado se encuentra en el capítulo 11 del libro hebreo MK-Lacha, de 1648. El libro no revela directamente la ubicación del arca, sino que describe los tesoros de una manera muy imaginativa, haciendo referencia a 77 tablas de oro. Este oro, según el libro, provenía de los muros del jardín del Edén y brillaba con el resplandor del sol y la luna, que iluminan el mundo. El ejemplar más antiguo del tratado que ha llegado hasta nuestros días proviene de una publicación de 1648 en Ámsterdam. En 1876, un erudito llamado Adole Lignac publicó otra copia del texto, prácticamente idéntica a la versión anterior. Es probable que el autor del texto no tuviera la intención de transmitir la ubicación real de los tesoros ocultos del templo de Salomón, sino que escribiera una obra de ficción basada en diversas leyendas. El escritor emplea métodos tradicionales de interpretación de las escrituras para deducir dónde podrían haber sido ocultados los tesoros, pero parece que lo hacía como un relato ficticio y entretenido, más que como una guía auténtica para encontrar estos tesoros perdidos, según comenta James Dávila, profesor de la Universidad de San Andrés y primer traductor del libro al inglés. El relato tiene sorprendentes similitudes con el rollo de cobre de los manuscritos del Mar Muerto. Número 3. Popol Vuh. El Popol Vuh, cuyo nombre significa Libro del Consejo, en lengua caiche, es una recopilación de mitos, leyendas e historias del pueblo maya caiche, la etnia más numerosa en lo que hoy es Guatemala. Este texto tiene un inmenso valor tanto espiritual como histórico, y se considera uno de los libros sagrados mayas. Contiene gran parte de la sabiduría y muchas de las tradiciones de la cultura maya, establecida principalmente en lo que hoy conocemos como Guatemala. El Popol Vuh es un compendio de aspectos religiosos, mitológicos y astrológicos, así como de relatos que describen la creación del mundo y del ser humano, además de numerosos fenómenos naturales. El manuscrito se preserva en una versión bilingüe, maya caiche y español, gracias al fraile dominico Francisco Jiménez, quien vivió entre 1666 y 1722, y se identifica como el traductor del texto. Se cree que la versión original en caiche fue escrita a mediados del siglo XVI por un autor anónimo, quien tampoco mencionó las fuentes de las cuales derivaba su contenido. Fray Francisco Jiménez transcribió y tradujo el texto en columnas paralelas de caiche y español. Posteriormente, preparó un texto en prosa que abarca los primeros 40 capítulos del primer libro de su obra Historia de la provincia de Santo Vicente de Chiapa y Guatemala, comenzada en 1715. Debates sobre la autenticidad. Los primeros estudiosos del Popol Vuh consideraron que fue escrito en lengua maya usando caracteres latinos, basándose en las tradiciones orales de los siglos XVI y XVII. Las menciones genealógicas a personajes de la época posterior a la conquista indican que la versión que existe actualmente del Popol Vuh es posterior a la llegada de los españoles a la región. Investigadores como René Acuña, entre otros, han puesto en duda que el contenido reflejado en el Popol Vuh sea verdaderamente maya, argumentando que está diseñado y ejecutado con conceptos occidentales. Esta teoría se basa en diversos errores de transcripción, lo que revelaría un posible desconocimiento del idioma caiche por parte de Jiménez. Además, las similitudes con el libro bíblico del Génesis, combinadas con conceptos indígenas, han llevado a algunos a sospechar de una intervención clerical en su composición, con fines de aculturación.
Algunos expertos, como Ucanto López, sostienen que es posible dudar de la existencia de un manuscrito precolombino original, sugiriendo que el texto fue preparado a partir de la tradición oral. El Popol Vuh no tiene divisiones claras de contenido. El manuscrito original, que se conserva en la Biblioteca Newbery de Chicago, trata una amplia variedad de temas creacionistas, cosmológicos e históricos. Una característica notable del documento es que no presenta divisiones, y las ediciones modernas han adoptado la organización introducida en 1861 por el sacerdote y arqueólogo francés Charles Etienne Brasser de Bourbourg, con el propósito de facilitar su estudio y análisis comparativo. El escritor e historiador guatemalteco Adrián Recinos observó lo siguiente: el manuscrito original no está dividido en secciones o capítulos. El texto fluye de manera continua desde el principio hasta el final. Dado que la versión del abate francés es la más conocida, esto facilitará la tarea a quienes deseen realizar un estudio comparativo de las diversas traducciones del Popol Vuh. El libro incluye una narración de la creación del mundo por parte de los dioses, con un papel destacado de los hermanos gemelos Hunahpu e Isbaranque, hijos del dios Hununappu y de la joven Iskik. Narra también la creación de los seres humanos a partir del maíz, la espera del amanecer, la estancia en Akabit, las migraciones, y la fundación de la ciudad de Gumarcaj, así como las generaciones que siguieron. Número 4. El Evangelio de Judas. El Evangelio de Judas es un texto gnóstico que no fue incluido en el canon de la Iglesia Católica. Está basado en diálogos entre Jesús de Nazaret y Judas Iscariote. Debido a su contenido teológico, asociado al siglo II, se cree que fue redactado por cristianos gnósticos de aquella época, antes del año 180 de nuestra era. La única copia conocida del documento, escrita en copto, ha sido datada por medio del carbono 14, situándose alrededor del año 280, con una variación posible de más o menos 60 años. Se cree que esta copia proviene de una versión anterior en griego. A diferencia de los 4 evangelios incluidos en el canon bíblico, donde Judas es presentado como el traidor que entrega a Jesús por dinero, el Evangelio de Judas muestra a Iscariote actuando bajo las instrucciones que le dio el propio Cristo. Según este texto, los otros apóstoles no comprendieron el verdadero evangelio, que Jesús solo reveló a Judas, quien era el único discípulo perteneciente a la generación santa. La académica bíblica estadounidense April Deconik ha cuestionado esta interpretación, señalando que el texto probablemente fue escrito por un grupo de gnósticos septianos como una sátira sobre un demonio llamado Judas. La primera traducción al inglés del evangelio fue publicada en 2006. En la década de 1970, se descubrió cerca de Beni Mazar, en Egipto, un manuscrito copto en papiro encuadernado en cuero. Su penúltima propietaria, la comerciante de antigüedades Friedenusberger Chacos, lo bautizó como Codex Chacous, en honor a su padre Dimaratos Chacous, y lo donó en el año 2000 a la Fundación Mecenas para el Arte Antiguo de Basilea, Suiza. En abril de 2006, la National Geographic Society publicó la primera traducción completa al inglés de este manuscrito. El documento fue fechado mediante pruebas de radiocarbono, situándose entre los años 220 y 340. Según el erudito copto Rudolf Kasser, el códice original contenía 31 folios, cada uno escrito por ambas caras, pero cuando fue donado a la Fundación Suiza, solo quedaban 13 hojas. Durante más de 2 décadas, el códice permaneció guardado en una caja de cartón mientras se ofrecía a potenciales compradores, e incluso fue almacenado en un congelador para su preservación. Con base en análisis lingüísticos, se ha especulado que el texto copto del códice puede ser una traducción de un manuscrito griego anterior que data, al menos, de entre los años 130 y 170. La inmortalidad según el Evangelio de Judas. El Evangelio de Judas consta de 16 capítulos que presentan las enseñanzas de Jesús sobre temas cosmológicos y espirituales. El texto retrata a Judas como el único de los 12 discípulos que comprende el mensaje de Jesús. Contiene ideas que contradicen abiertamente la doctrina del cristianismo primitivo. Según este evangelio, Jesús fue enviado como Hijo de Dios para mostrar que la salvación consistía en conectarse con el Ser Supremo que reside dentro de cada ser humano. Al abrazar a este Dios interior, la persona puede regresar al reino de la vida eterna. El autor o los autores de este evangelio afirman que 11 de los discípulos de Jesús no entendieron los principios fundamentales de sus enseñanzas, ya que estaban obsesionados con el mundo físico y los sentidos. Según este evangelio apócrifo, estos apóstoles equivocados continuaron practicando sacrificios animales y llevando a cabo otras acciones que no ayudaban a fomentar una verdadera conexión con el Dios verdadero. Uno de sus errores era pensar que el martirio en nombre de Cristo llevaría a una resurrección física. En contraste,
Judas comprendió el verdadero propósito de la vida, el ministerio y la muerte de Jesús, dividiendo a la humanidad en dos grupos: aquellos que, como Judas, pueden llegar a conocer a su Dios interior y obtener la inmortalidad, y aquellos que son incapaces de hacer esta conexión, condenados a la mortalidad tanto del cuerpo como del alma. Número 5. Códice de Dresde. El Códice de Dresde, también conocido como Códice Dresdensis, es un libro maya que data del siglo XI o XII, y se cree que es una copia de un texto más antiguo, de entre 300 y 400 años antes. Este documento ha sido clave para el desciframiento de los glifos mayas. Está compuesto por 39 hojas escritas por ambas caras, con una longitud total de 3 metros con 56 centímetros. Originalmente estaba plegado en forma de acordeón, y hoy en día se exhibe en dos partes, cada una de aproximadamente 1 metro con 80 centímetros, en la Biblioteca de Dresde, en el estado alemán de Sajonia. Fue adquirido en 1739 por la Biblioteca Real de Dresde a un propietario privado de Viena, aunque se desconoce cómo llegó a Austria. Una teoría es que Hernán Cortés podría haberlo enviado como regalo al emperador Carlos V tras la conquista de México, y luego el códice pasó de los Habsburgo a manos privadas, permaneciendo en Europa desde entonces. Milagrosamente, se salvó del bombardeo de Dresde durante la Segunda Guerra Mundial. La primera publicación del códice, aunque parcial, fue hecha en 1810 por Alexander von Humboldt, quien incluyó 5 páginas en su Atlas Vistas de las Cordilleras y Monumentos de los Pueblos Indígenas de América. En 1835, el códice fue colocado entre paneles de vidrio en 2 partes, y la Biblioteca de Dresde lo publicó en su totalidad en 1848. Sin embargo, no fue hasta 1853 cuando Charles Etienne Brasseur de Bourbourg lo identificó como un manuscrito maya. Durante las últimas 2 décadas del siglo XIX, el alemán Ernst Wilhelm Forstemann logró descifrar la sección del calendario del códice, incluidos los números mayas. Estos números se basan en un sistema vigesimal, es decir, de base 20, compuesto por 3 símbolos: el 0, representado por una concha, el 1, indicado por un punto, y el 5, con una barra. Posteriormente, investigaciones como las del lingüista ruso-soviético Yuri Norozov y el estudioso alemán Paul Scheyas han hecho contribuciones importantes en la interpretación del códice. Durante la destrucción de Dresde por los bombardeos aliados en los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial, la biblioteca fue alcanzada por el fuego. Sin embargo, el códice no fue dañado por las llamas, sino por el agua usada para apagar el incendio, aunque fue cuidadosamente restaurado. Las tablas astronómicas del Códice de Dresde. El Códice de Dresde es el más completo de los 4 códices mayas que han sobrevivido hasta nuestros días. Fue elaborado en papel amate, fabricado a partir de la corteza del árbol del jonote, que se machacaba y cocía con agua y calorías. Fue escrito por 6 escribas diferentes, cada uno con un estilo propio de escritura y uso de glifos. Las figuras fueron pintadas con una precisión extraordinaria, empleando pinceles extremadamente finos. Los colores predominantes, rojo, negro y el azul maya, se obtuvieron de plantas y minerales. Este códice contiene tablas astronómicas de notable precisión, destacando especialmente las series relacionadas con la Luna y los ciclos de Venus. La serie lunar incluye intervalos relacionados con eclipses. Además, el códice contiene almanaques, tablas astronómicas y astrológicas, así como horarios ceremoniales. También ofrece indicaciones sobre rituales para el Año Nuevo y descripciones de sitios vinculados con el dios de la lluvia. Número 6. El libro antiguo egipcio de conjuros. En 2014, se dio a conocer el desciframiento de un antiguo manuscrito egipcio que contiene una serie de hechizos e invocaciones. Los investigadores lo bautizaron como el Manual del Poder Ritual, un libro que explica cómo exorcizar espíritus malignos, lanzar hechizos de amor y tratar la ictericia negra, una enfermedad bacteriana mortal que aún existe hoy en día. Este texto está escrito en copto, tiene 1300 años de antigüedad, y se encuentra en un códice de pergamino de 20 páginas. Los investigadores Malcolm Choate y Ian Gardner, de las universidades de Macquarie y Sydney, respectivamente, escribieron sobre este códice en su libro de 2014 Un manual copto de poder ritual. El documento empieza con una serie larga de invocaciones, que culminan en dibujos y palabras de poder. Luego sigue una lista de instrucciones o hechizos para curar la posesión por espíritus malignos, diferentes dolencias o para obtener éxito en el amor y los negocios. Por ejemplo, para hechizar a alguien, se debe recitar una fórmula mágica sobre 2 clavos y luego clavarlos en el marco de su puerta, uno en el lado derecho y otro en el izquierdo.
El códice parece tener influencias de los setianos, un grupo religioso que veneraba a Set, el tercer hijo de Adán y Eva. Contiene numerosas invocaciones que mencionan a Jesús, y se cree que el texto data de los siglos 7 u 8, cuando muchos egipcios ya eran cristianos. Un grupo setiano y una figura desconocida. Aunque el códice tiene referencias cristianas, algunas invocaciones parecen estar más vinculadas a los setianos, un grupo religioso que floreció en Egipto durante los primeros siglos del cristianismo. Ellos rendían culto a Set, el tercer hijo de Adán y Eva, y le otorgaban un gran poder. Los registros históricos sugieren que los líderes de la Iglesia consideraban a los setianos como herejes, y para el siglo VII ya habían desaparecido o estaban en proceso de extinción. La identidad del autor o usuario del manual es un misterio. Podría haber sido un sacerdote, un monje o un practicante de rituales. Malcolm Choate señala que, aunque el texto sugiere que fue escrito por hombres, esto no hubiera impedido su uso por una practicante femenina. El estilo de escritura sugiere que el códice proviene del Alto Egipto, probablemente de las cercanías de Hermópolis. Número 7. El libro de lino de Zagreb. El libro de lino de Zagreb, también conocido como libro de Agram, es un documento escrito en lino y en lengua etrusca, siendo el más extenso que se conoce en este idioma. Contiene aproximadamente 230 líneas y unas 13.000 palabras, aunque solo alrededor de 1.200 son legibles. Fue descubierto en la década de 1850 por el arqueólogo Mihailo Barik durante unas excavaciones en la ciudad de Osor, en la isla croata de Cres. Entre las ruinas de la cultura etrusca de aquel lugar, Barik encontró un rollo de lino inscrito con caracteres en una antigua forma de la lengua etrusca, relacionada con la región de Etruria. El hallazgo se produjo en un contexto arqueológico funerario, lo que llevó a sugerir que el libro podría estar vinculado a las prácticas funerarias de la cultura etrusca. El documento ha sido fechado en torno al siglo I a.C. y se considera un texto caligrafiado en tinta roja y negra, dividido en unas 20 secciones rectangulares sobre una tela de lino. Curiosamente, el lino había sido utilizado durante el periodo tolemaico para envolver la momia de una mujer. Aproximadamente un 60% del documento se ha conservado. Recibe el nombre de Libro de Lino de Zagreb debido a su cercanía con la capital de Croacia, donde se conserva en el Museo Arqueológico de Zagreb. El texto empezó a ser estudiado a finales del siglo XIX y se cree que tiene la función de un calendario ritual. Una disposición particular y enigmática. El libro de lino de Zagreb presenta una organización inusual, con 12 columnas dispuestas de derecha a izquierda, cada una de ellas semejante a una página. Gran parte de las primeras 3 columnas está ausente, lo que deja sin conocerse el punto exacto de inicio del libro. Sin embargo, el documento está casi completo hacia el final, y en la última página, la tela está en blanco, con el borde intacto, lo que indica claramente el final del texto. Se estima que alrededor del 60% del contenido original se ha preservado. La tinta negra fue utilizada para el texto principal, mientras que la roja se empleó para las líneas y diacríticos. El formato del documento sugiere que se utilizaba plegándolo, una página encima de la otra, de manera similar a un códice, en una disposición que en la antigüedad clásica era conocida como acordeón. Sin descifrar en su mayoría. Aunque el idioma etrusco sigue siendo en gran medida un misterio sin descifrar, algunos fragmentos del libro han proporcionado información sobre su contenido. Se han identificado nombres de dioses y fechas, lo que sugiere que el libro podría haber servido como un calendario religioso. Las palabras y frases repetitivas apuntan a un posible significado litúrgico o religioso. Aunque los detalles precisos de los rituales que describe no están del todo claros, se cree que los ceremoniales mencionados en el libro se realizaban al aire libre, en lugares como colinas, ríos y cementerios. 2 fechas rituales se destacan claramente, el 18 de junio y el 24 de septiembre. Se supone que las primeras 5 columnas del libro describen rituales anteriores al mes de junio, mientras que las 7 columnas restantes abarcan los rituales que se llevaban a cabo entre junio y febrero. Sin embargo, el libro de lino de Zagreb sigue siendo un enigma tanto en el ámbito lingüístico como cultural, lo que representa un desafío para el estudio de la civilización etrusca. Esperamos que esta exploración sobre estos 7 libros antiguos y enigmáticos haya sido interesante para ti. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale un me gusta a este vídeo y comparte el enlace con tus familiares y amigos para que también descubran más sobre estos textos que jamás debieron ser olvidados. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte y darle me gusta al vídeo. Y recuerda, un pueblo que no conoce su historia está destinado a repetirla.
Gracias por ver este vídeo.